Hola, me presento, mi nombre es Luis Arturo Padilla Apolinar. Eh, es- Estoy en Economía 1 en el horario de martes y jueves de, de 9 a 11 de la mañana. Y en esta ocasión veremos para el trabajo final de Economía el capítulo 12 de nuestro libro de manual de microeconomía, que se titula como Oferta laboral del consumo. Aquí tendremos en cuenta que parte del ingreso del consumidor proviene del trabajo que proporciona el mercado por un salario por hora. O sea, un trabajador trabaja eh, con el fin de que se le pague, se le den sus ingresos, obtenga sus ingresos y se le pague por hora. Esto conducirá a la endogenización de parte de su ingreso y mostrará que la decisión del consumo va de la mano con la relativa oferta laboral. Primero veremos la restricción presupuestaria y el óptimo del consumidor. Supongamos que además del ingreso no salarial, el consumidor también recibe un salario por hora. Si el consumidor trabaja T horas o X número de horas o ciertas horas, su ingreso se convierte en esta fórmula, que nos dice que el número de horas trabajadas implica a el salario por hora por el número de horas trabajadas, que implica a el ingreso más el salario por hora por el número de horas trabajadas. Para clarificar este análisis, la restricción presupuestaria se convierte en esto, en esta otra fórmula donde P, que es el precio, P, donde el precio por C, que es la cantidad, donde P es el precio del bien y C es la cantidad consumida del bien, es igual al ingreso más el salario por hora por el número de horas trabajadas. Luego se agregan otros dos conceptos, que es el tiempo del trabajo legal, o el tiempo que el trabajador puede trabajar, que se representa como H, y la demanda del ocio del consumidor, que se representa como L. El ocio del consumidor es el tiempo donde el consumidor no está trabajando. Este tiempo lo puede usar para hacer otro tipo de cosas, como pasar su tiempo libre con su familia, ver películas y cosas por el estilo. Entonces debemos tener que el tiempo de trabajo legal es igual al número de horas trabajadas más la demanda del ocio del consumidor. Y esto implica que es igual al número de horas trabajadas menos el número de horas. No, perdón. Esto implica que es el tiempo de trabajo legal menos el número de horas trabajadas. La línea de restricción presupuestal se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio. Primero vamos a ver que el precio del bien y la cantidad consumida del bien es igual al gasto de consumo, y el ingreso más el salario por hora por el tiempo de trabajo legal es igual o representa el ingreso máximo posible. Entonces, para la línea de restricción presupuestal nos dice que el gasto de consumo menos el salario por hora
por el número de horas trabajadas es igual al ingreso. Esto sí y solo si el gasto de consumo es menor, el gasto de consumo menos el salario por hora por el número de horas trabajadas más el salario por hora por el tiempo de trabajo legal es igual al ingreso máximo posible. Luego el salario por hora y la demanda de ocio del consumidor, salario por hora y demanda del ocio del consumidor, representa el gesto de ocio. Por otro lado, las preferencias del consumidor se expresan en términos de consumo y ocio y están representadas por una función de utilidad. El problema del consumidor es por lo tanto similar al problema de elegir entre dos bienes, consumo y ocio. Entonces tenemos la utilidad que nos dice que la utilidad de la cantidad consumida del bien y la demanda de ocio del consumidor viene con derivación de la utilidad y la derivada del cantidad consumida del bien, y esto es mayor a cero. Y también la derivada de la utilidad entre la derivada de la demanda de ocio del consumidor también es menor a cero. Como ya habíamos dicho, como acabamos de decir, el problema del consumidor es por lo tanto similar al problema de elegir entre dos bienes. O sea, el consumidor va a elegir que si quiere trabajar y si quiere trabajar horas extras para que tenga más ingresos y le paguen más, o si quiere trabajar lo normal para tener su ocio su ocio, su tiempo libre, aunque no le paguen de más. Esto nos avienta esta fórmula que nos quiere decir que entonces el gasto del consumo más el gasto de ocio es igual al ingreso máximo posible. Y esto implica que la cantidad de consumo del bien, cantidad consumida del bien, es igual a 1 entre el precio del bien. Y esto por el ingreso máximo posible menos la línea de restricción presupuestal que multiplica a la demanda del ocio del consumidor. Entonces la pendiente de restricción presupuestal es menos el salario por hora entre entre el precio del bien. El valor absoluto de esta pendiente, la línea de restricción presupuestal. El valor absoluto de esta pendiente es el salario real que corresponde el poder adquisitivo del ingreso salarial. ¿Y qué es el ingreso salarial? Pues es el número de unidades del bien que una hora de trabajo hace posible comprar. Tenemos entonces la maximización de la cantidad consumida del bien y de la demanda del ocio del consumidor, que es la utilidad de la misma. Por lo tanto, el gasto de consumo más el gasto de ocio es igual al ingreso máximo posible. Estética comparativa. Con la estética comparativa podemos estudiar cómo la elección óptima del consumidor reacciona a las variaciones de los parámetros de su problema, ingresos no salariales y precio. Primero vamos a ver lo que es el efecto en un aumento en el ingreso no salarial.
El aumento en M corresponde a un cambio de alta en la restricción presupuestal del consumidor. Entonces tenemos que el incremento del ingreso es menor a cero. Esto implica a que el incremento en L, la demanda de ocio, sea también mayor a cero. Y por lo tanto esto implica que el incremento del número de horas trabajadas sea menor a cero. Con todo esto decimos que el óptimo del consumidor entonces se moverá hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba y a la derecha. Y todo nos cambia del punto E a un punto E óptimo. También entendíamos que había un punto, un ingreso que se convirtió a ingreso óptimo, pero que este ahora es mayor. Esto quiere decir que con mayor oferta, mayor ingreso representa. Bien, ahora veremos el efecto de un aumento en la tasa salarial. La gráfica nos muestra que este aumento tiene dos efectos. Primero que nada, modificamos el precio de ocio y el ingreso total del consumidor aumenta. Como podemos ver en la gráfica, todo parte de un punto. Esto quiere decir que entre más ingresos se obtengan, más soluciones de consumo se obtienen. El signo final dependerá de la importancia de los dos efectos. Tenemos un punto A y un punto B. En el caso B, la oferta laboral aumenta con el salario, mientras que en el otro caso, en el caso A, la oferta laboral disminuirá. Por lo tanto, el efecto final no se determina y no se puede decir que un aumento en los salarios implica una mayor oferta de trabajo. Por último, veremos la aplicación de horas extras. Supongamos que las horas extras trabajan más allá del número de horas trabajadas. Se considera horas extras pagadas con un salario por hora más alto. Es decir, entre más trabaje un consumidor, le tienen que pagar obviamente más, o sea, su sueldo aumenta y sus ingresos, por lo tanto su ingreso aumenta. Aquí tenemos la fórmula de esto, que nos dice que, en cambio de color, que el número de horas trabajadas pertenece a 0 y el número de horas trabajadas de manera fija. Este pequeño símbolo que tenemos aquí significa de manera fija. Esto pertenece a nuestro saldo por hora, y esto representa a la demanda de ocio de manera fija, que es igual a al tiempo de trabajo legal. Es igual al tiempo de trabajo legal menos el número de horas trabajadas de manera fija. Por lo tanto, decimos que el número de horas trabajadas
pertenece al número de horas trabajadas de manera fija y al tiempo de trabajo legal. Esto implica que ahora nuestro salario por hora se convierte en un salario por hora fija, W fija. Y esto ahora es mayor a nuestro salario antiguo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros trabajamos, si nosotros por trabajar 12 horas nos pagan 1000 pesos, ahora por trabajar una hora extra, que son 13 horas, nos van a pagar 1100 pesos. Los 1000 pesos que nos pagaban antes trabajando nuestras 12 horas normales representa esta W, y los 1110 pesos que ahora nos pagan por trabajar esa hora extra representa esta W prima. Cambia, por lo tanto la W cambia a W prima, y este salario por hora prima es mayor al salario por hora original. Ahora las gráficas. Aquí tenemos dos gráficas. Estas son la posibilidad de una disminución de la oferta de la demanda. En la gráfica esta vemos las curvas de diferencias. Estas también representan la posibilidad de una disminución que haya en la oferta laboral. Todas estas parten de nuestro punto H, que si pueden, como recordamos, el H representa el tiempo de trabajo laboral. Este. Y se va formando las líneas de restricción presupuestal. Y con esto obtenemos nuestros puntos óptimos. Como podemos ver, tenemos distintos puntos óptimos. Tenemos 3 que representan E. Esto va de acuerdo con su oferta laboral y determina los bienes que vamos a poder adquirir. Del otro lado tenemos esta gráfica. Tenemos las curvas de diferencias que se forman de manera horizontal. Esto lo podemos ver como dos situaciones diferentes. 1, 2. En la primera, la curva superior representa que si hay más ganancias con las mismas horas de trabajo, tenemos más. Y nuestra curva número 2, que es esta, la inferior, superior, inferior, esta nos dice que si queremos ganar lo mismo pero trabajamos más, entonces tenemos que reducir nuestras horas de trabajo. Y esto es lo que nos dicen nuestras gráficas. La restricción presupuestal se convierte en este caso en esto. Esta fórmula que nos dice, pues bien, vamos a tener que desglosarla. Y esto nos dice que PC, que es el gasto del consumo, es igual a el ingreso más el salario por hora por el número de horas trabajadas. Salario por hora por el número de horas trabajadas. Esto es más la de esta de nuestra W, que es el salario por hora, menos el salario por hora óptima. Perdón, al revés, el salario de hora óptima menos nuestro salario de hora normal. Luego con esto se hace una maximización que es 0 y el número de horas trabajadas menos el número de horas trabajadas de manera fija. Si recordamos bien, este simbolito de aquí representa nos dice que es de manera fija, en este caso el número de horas trabajadas de manera fija. Luego de esto nos dice que nuestro gasto de consumo más el gasto de ocio es igual a nuestro ingreso máximo posible, más la de esta de nuestras
de nuestro salario de hora prima menos nuestro salario de hora normal. Con esto hacemos una maximización de 0 y aquí tenemos otra de esta. Nos dice que nuestro tiempo de trabajo laboral menos nuestra demanda de ocio la destemos con nuevamente nuestro tiempo de trabajo laboral menos nuestra demanda de ocio de manera fija. Después de esto, y para finalizar, nos dice que nuestro gasto del consumo más nuestro gasto de ocio es igual a nuestro ingreso máximo posible. Esto lo tenemos que sumar con la de nuestro salario por hora prima menos nuestro salario de hora normal. Y con esto hacemos una maximización de 0 y nuestra demanda de ocio menos nuestra demanda de ocio prima menos nuestra demanda de ocio normal. Del lado de la pendiente tenemos arribita que W, que representa nuestro salario de hora, lo dividimos entre nuestro precio de bien. Esto si nuestra demanda de ocio prima, nuestra demanda de ocio de manera fija es mayor, nuestra demanda de ocio es mayor o igual a nuestra demanda de ocio de manera fija, que multiplica a nuestro número de horas trabajadas menos o igual a nuestro número de horas trabajadas prima. Nuestro número de horas trabajadas de manera fija. Y abajo, ahora nuestro salario por hora prima, lo dividimos entre el precio. Si nuestra demanda de ocio es menor a nuestra demanda de ocio de manera fija. Y con esto esto se multiplica por esto se multiplica entre nuestro número de horas trabajadas, que es mayor a nuestro número de horas trabajadas de manera fija. Y esto es lo que nos dice la pendiente. Para finalizar este tema, tenemos que tomar en cuenta que si nuestro salario por hora aumenta, puede que haya un impacto negativo en la oferta laboral del consumidor. En este efecto se cancela aquí porque el aumento salarial solo juega para el trabajo adicional que el consumidor decida ofrecer y no todos los ingresos salariales. Y nos da esta fórmula. ¿Qué nos quiere decir? Pues E y S es más EY. ES más EY sub 1 es menor a 0. Esto implica que nuestra demanda de ocio óptima 1 sea mayor a nuestra demanda de ocio óptima. En efecto, un salario más alto solo funciona para horas de trabajo superiores a los números de horas trabajadas de manera fija. Si
a aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. Y para terminar tenemos esta gráfica. Esta gráfica es la oferta de trabajo y horas extras. Aquí tenemos los mismos valores que todas las demás gráficas. Tenemos en el eje Y tenemos la cantidad de consumida del bien. En el eje X tenemos a nuestra demanda de ocio del consumidor, y vemos que en esta gráfica pues tenemos dos puntos óptimos. En nuestra línea de restricción presupuestal. Estos dos puntos óptimos nos dan dos casos. Uno nos dice que la persona trabaja más, por lo tanto la demanda del ocio fijo, es menor, pero esto produce que como trabaja más y obtiene más ingresos, logra consumir más, o sea que el óptimo es mayor, el óptimo de consumo es mayor, como nos muestra la gráfica. La otra nos dice que la persona tiene una demanda de ocio óptima y consume menos y tiene un número de ocio menor. Y esto sería todo de mi parte. Espero que me haya dado poquito a entender. Lo siento si a veces no se me entendía nada. Espero que les haya gustado y gracias por haberlo visto.